Ya, entonces el problema dice un conductor que viaja con velocidad constante U eh, cuando, lo estoy inventando, o sea, sobre la marcha, cuando este se encuentra y cuando este se encuentra a una, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo se deja esa constante U de voy a ponerlo de otra forma ya para que se tenga más sentido. Ve repentinamente en la mitad de la calle a un cachorro, el cual está a una distancia D. Al ver al cachorro, el conductor aprieta los frenos, los cuales le entregan una aceleración A. La pregunta es, con esta información, eh, el, el cachorro se salva o muere. Ya, esa es la pregunta. Ya, entonces, espero que se entienda y básicamente la foto que quiero que tomen es como que, no la voy a poner para acá nomás, ¿ya? Ya, entonces, básicamente la idea que tenemos es que es la siguiente. Tengo, aquí está la calle, ¿cierto? Está la calle, viene un auto, que inicialmente me dicen que trae una velocidad U, mi velocidad inicial, digamos, entonces es justamente U, y me dice que en esta instante, en esta foto, cuando el conductor está a una distancia de, aquí, no sé cómo hacer un perro, yo soy el peor dibujante de la historia. Ya, voy a poner que aquí hay un perro, ¿ya? Entonces, en este instante, cuando entonces me dicen hay una distancia de, entonces el conductor aprieta los frenos, los cuales le entregan una aceleración A. Esos datos. Recuerden, cuando algo está... ¿En serio tembló? ¿Están leseando? Ni caché, chiquillo. Ya, entonces, todas las cosas que están escritas explícitamente en el enunciado son datos. Aquí sí volvemos. Esta es dato, porque dice una velocidad constante U. Dice B repentinamente A, les cual está una instancia D. Eso también es dato. Así que U es dato, D es dato. Dice al ver al cachorro, el conductor aprieta los frenos, los cuales entrega una aceleración A. También es dato. ¿Sí? Así que esas tres cosas son datos, por si acaso. Y nos dicen que el conductor frena, entonces, o sea, tiene una aceleración para allá de magnitud A. La pregunta es si es que el cachorro que estaba acá, entonces, ¿es atropellado o no es atropellado? Esa es un poco la pregunta. ¿Sí? Entonces, veamos, resolvamos el problema. Entonces, como les dije, esto les va a servir porque es como lo que tienen que hacer en las situaciones. Uno dice, tengo este problema, tengo que describir esto de acuerdo, como siempre, paso número 1, definirme el sistema de referencia, ¿cierto? Voy a mover estas ventanas para acá. Entonces tengo que definirme el sistema de referencia. ¿Qué sistema de referencia me doy? Como siempre, en general me doy este que está acá, ¿cierto? Pero no hay problema en darse otro. Y voy a decir para allá, voy a medir la X. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser las ecuaciones que tengo que me van a describir el movimiento del conductor? Entonces, con eso, tengo que el movimiento del conductor va a ser descrito. ¿Cuál va a ser la posición del auto como función del tiempo?
tengo que recuerden mi ecuación fundamental, que es la que ustedes ya tienen que saber de memoria. Esa sí que es una de las igual va a haber un formulario, pero me refiero de memoria porque tienen que tenerla así realmente integrado, así como que muy integrado. Así como cuando veamos f igual a m por a. Ya, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a tener que escribir esta ecuación aplicada directamente a la ecuación del auto. En este sistema de referencia que yo ya me di, ¿cuál sería la posición inicial entonces del auto? Tengo que recuerden ir viendo término a término en esta ecuación que está acá. Entonces el primer término, la posición inicial. ¿Cuánto es la posición inicial del auto? Claramente el sistema de referencia que me di hace que este término inicial no juegue, no participe, ¿cierto? Después, ¿qué más tengo? La velocidad inicial por tiempo. Y me están diciendo que el conductor venía con cierta velocidad u, ¿sí? Y me están diciendo la velocidad inicial justo en este instante es u, así que tengo que es u por t. Pero además que me están diciendo que, aquí lo hice implícito, la velocidad va para allá, porque con esa es la velocidad que venía, ¿cierto? Y eso es entonces positivo de acuerdo a mi sistema de referencia. Después, ¿qué más tengo? Tengo un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Qué signo tiene la aceleración de acuerdo a este sistema de referencia? Mi sistema de referencia va para la derecha, mi aceleración va para la izquierda y por lo tanto tengo que tener al tiro que aquí va tengo un menos, un medio de a por t al cuadrado. Y eso es todo. ¿Sí? La aceleración es, la velocidad es positiva porque va para la derecha, pero este término es negativo porque va para la izquierda. ¿Sí? ¿Estamos claros, chiquillos? Ya, la ecuación para el perro es súper fome porque al final si escribo la ecuación del perro en función del tiempo es simplemente d, pues el perro está quieto, está ahí paviando y no está ahí, no está haciendo nada, por cierto, está fijo todo el tiempo, no depende del tiempo. ¿Sí? Eso es todo. ¿Y qué tengo que hacer? Ahora ver si es que efectivamente el auto va a alcanzar a frenar o no. ¿Sí? Entonces, así si yo quiero entender esto gráficamente, a veces a mí me gusta hacer esta cuestión gráfica porque creo que aportan como para entenderlo. Y de hecho pueden aplicar este tip para o sea, no él, los problemas de hoy día. Así es que sienten que les es útil y que a veces haciendo un mono se aclara toda esta cuestión. Entonces, resolvamos un poco así gráficamente la cuestión. Voy aquí a graficar tiempo y aquí posición. Entonces, en azul voy a graficar la posición del perro. La posición del perro, como dije, es fácil, es simplemente d, que era dato. Y esta, entonces, si es que voy a decir que esta va a ser la posición del perro. ¿Sí? Y esto entonces, si eso es así, entonces esto vale d, justamente. Aquí voy a poner aquí, esto va a ser para el perro y en rojo puede ser el auto. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo quiero graficar, tengo la ecuación del auto. Fíjense que aquí el U lo conozco, A lo conozco y el tiempo es el tiempo, es mi variable independiente, ¿cierto? Entonces la pregunta es, si yo quiero graficar esto en un gráfico XT, que es lo que tengo acá, XT. Entonces, ¿qué ecuación de esta que estoy marcando ahora? ¿Qué tipo de ecuación es? ¿Es una recta, una parábola? ¿Qué cosa es? Parábola. Una parábola, por cierto, porque tengo que ver que el término dominante, el hecho que esté este término cuadrático, entonces hace que sea una parábola, es el término que manda. Entonces la pregunta ahora, ¿qué tipo de parábola es? ¿Una parábola que va para arriba o una parábola que va Hacia para abajo? abajo, Una hacia que va abajo. para Pero abajo. Muy profe, bien. ¿Por qué? se Porque tengo cortarían el dos signo puntos. menos. Tiene esta concavidad negativa. Nunca sé, siempre me confundo yo, si es cóncavo o convexo, cuál es cuál. Pero es una parábola así que está para abajo, ¿cierto? Entonces, y eso es fácil. Y además veo que, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se cortarían dos puntos, profe. Es que ahí está la pregunta. Entonces, o sea, ahí está. La pregunta nos están diciendo, con esta información tengo que decir, se salva o muere. Y vamos a ver que va a depender de las condiciones, ¿cierto? Pero entonces voy a tener distintas opciones. Si es que los frenos del auto son súper buenos, es un auto del año, ¿cierto? Está filete el auto, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? En general voy a poder tener algo que es así, por cierto, que el auto si es súper bueno, voy a hacer así, más o menos, ¿sí? Quiere decir que el auto, este punto es más chico que esta distancia D y quiere decir que no se alcanzan a tocar.
Y existe otra posibilidad, que los frenos sean bien malos o haya venido muy rápido. Si esta velocidad es muy rápido, por muy bueno que sean los frenos, no voy a alcanzar a frenar, ¿cierto? O si la distancia es muy corta, si es que de repente cuando el conductor ve el perro, lo ve a 10 metros, no hay ni una posibilidad de que el perro se salve, ¿cierto? En una situación clásica. Un auto, no sé, viene a 80 kilómetros por hora, lo ve, no hay ni una posibilidad de que alcance a frenar, ¿cierto? En ese caso, ¿qué quiere decir? Que la curva va a ser más o menos así, ¿cierto? Y que en este caso digo, en este caso el auto siguió avanzando y frenó recién por acá, pues. La distancia de frenado eh, fue mucho más grande entonces que la distancia de ella, y en este caso aquí ya jodió el perro, ¿cierto? Entonces la idea es que tengo que ver, ¿existe una intersección entre las curvas estas que tengo acá o no? ¿Existe o no existe? Entonces, tengo que resolver el problema, ¿cierto? Pero se entiende las distintas opciones. Y la otra es que frene justo ahí, por cierto. Si frena justo, así, de típico de película, que el auto justo alcanza a tocar la nariz del perro, entonces quiere decir que la curva que puede estar presente sería algo así, ¿cierto? ¿Cierto? Algo así. Y se intersectan solo en un punto. ¿Sí? Entonces, ojo aquí, si yo les pregunto cuánto es la distancia de frenado, entonces, en el mono aquí, ¿a qué corresponde la distancia de frenado en cada curva? Fíjense, esto me está diciendo. Por ejemplo, si agarro este ejemplo que está acá, me dice el auto avanza, pero lo hace cada vez más lento porque lo está frenando, por cierto. Y de repente llega un punto aquí, que es como el punto que ya nos sigue avanzando y después se empieza a devolver, por cierto. Eso sería lo que me está describiendo la ecuación. Esta distancia sería justamente como la distancia de frenado, ¿sí? En estricto rigor el problema se acaba aquí, una vez que el auto frena, ¿cierto? El auto después, esto me diría, el auto después empieza a retroceder, lo que no tiene sentido. La ecuación me lo indica, pero el problema en estricto rigor siempre se acaba aquí, justo acá. Hasta ahí hay frena, ¿sí? Esto en estricto rigor ni siquiera debería haberlo dibujado yo, ¿cierto? Porque esto es lo que me entrega la ecuación, pero físicamente yo ya sé que eso no es lo que ocurre. El auto frena y ahí nomás se queda, pues el freno no hace que se vaya para atrás, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas tres, digamos, opciones es la que tengo? ¿Sí? Pero Sí. sí, yo igualo las posiciones de los dos, o sea, yo analizo cuando, si igual quiere decir que choca el perro, voy a tener dos resultados de tiempo. Entonces, si el tiempo positivo, porque aquí me daría uno negativo, creo yo, Mira, o... analicémoslo, resolvamos. Entiendo tu pregunta, pero avancemos y ahí te va a responder solo. ¿Ya? Mira, entonces tenemos la ecuación de la parábola, la ecuación esta que es la fácil, ¿cierto? Entonces voy a imponer de que son iguales y ver qué es lo que ocurre, ¿cierto? Entonces voy a imponer entonces que la posición del auto sea igual a la posición del perro. Entonces, asumiendo o imponiendo, como quieran poner, que x del auto es igual a x del perro, entonces vamos a tener que, si reemplazo, me va a quedar d es igual a u por t menos un medio de a por t al cuadrado. Si esto lo escribo todo como típica ecuación cuadrática, esto es lo mismo que yo escriba que 0 es igual a menos un medio de a t cuadrado, perdón, lo he escrito para el otro lado. Un medio de a t cuadrado menos u por t menos d igual a 0. Tiré esencialmente este término para la izquierda, este término para la izquierda. Eso fue lo que hice. Entonces me quedaron positivos. Se cambié los signos. ¿Sí? Sería más de... Más D, ¿no? toda la razón. Más D. Muy bien. Entonces, esta ecuación ahora, cuando ustedes llegan a una ecuación de este estilo, como siempre les he dicho, ahí como que uno hace una pausa y dice, ¿la puedo resolver o no la puedo resolver? A lo conozco, sí. U lo conozco, sí. D lo conozco, sí. Conozco las tres cosas. Lo único que no conozco esta ecuación es el tiempo. Esa es mi incógnita. Entonces, uno dice, se acuerda del colegio, dice, esta es la ecuación cuadrática. Y la ecuación cuadrática se la voy a escribir de nuevo. Ya se lo había hecho la clase pasada, pero para los que tengan mala memoria, x cuadrado más bx más c igual a 0 tiene por solución x igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido por 2a. ¿Sí? Entonces digo, Profe, sí, dígame. consulta, no entendí la igualdad que hizo ahí de D con la otra ecuación cuadrática. Em,
lo que hice acá fue tirar este término para la izquierda. Entonces, si lo tiro para la izquierda, me queda con un menos u por t, porque estaba positivo acá y lo paso para la izquierda, me queda con un menos. Y después este menos medio t cuadrado también lo tiro para la izquierda, porque tiré todo para la izquierda. No, sí entiendo el cambio de signo, sino que no, ¿por qué D es igual a la otra ecuación? Ah, porque tengo que, ¿cuál es la posición del perro? D. ¿Cuál es la posición del auto? Esta que está acá. Igualé esta cosa, impuse que fueran iguales. Ah, ya, ok. ¿Sí? Y si la hace iguales significa que ahí se juntan, ¿cierto? Sí, pues. Claro, estoy buscando Ya. como que estos puntos de intersección. Si lo igualo, quiere decir que busco los puntos que se intersectan aquí. Eso. Ah, ya. Gracias. Ya, entonces aplicamos esta ecuación que tengo aquí, de aquí abajito. Entonces, eso me va a implicar entonces que el tiempo, entonces, el tiempo es igual a menos el término que acompaña el tiempo, ¿cierto? Menos b, en este caso sería este que está acá, así que me va a quedar u más menos raíz de b cuadrado, o sea, u cuadrado menos 4c, me queda más... eh, ¿está bien esto, no? Yo creo, ¿no? ¿Está bien? Ah, es menos, soy gil. Menos 4a por c, así que me queda menos 2a por d dividido en a. Eso es lo que tengo. ¿Sí? Entonces, ahora yo tengo, esta es mi solución matemática, ¿cierto? Y tengo que decir qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y alguien aquí podría decir a priori cuál es la elección que tengo que hacer, cuáles de los signos que tengo que encontrar, qué podemos decir al respecto. O la pregunta que es, ¿puedo decir si el cachorro se salva o muere o no? ¿Puedo decir algo respecto a este punto o no? ¿Cómo discrimino si se salva o no? O sea, si el T, el positivo, va a morir. Si el T es positivo, va a morir, efectivamente. Pero aquí, mirando esta ecuación, esta expresión algebraica, el T, que es un número, ¿siempre existe o no? No, No. ¿Cómo puedo decir si existe o no existe? Por el discriminante, ¿o no? Exacto. Muy bien. Justamente esa es la clave aquí en este problema. Fíjense que aquí tengo U, independiente que tenga el más o el menos, ya, independiente de eso, tengo una raíz cuadrada. El hecho de que tenga una raíz cuadrada tiene que ser ustedes siempre una señal de alerta. Cuando tengo una expresión física con raíz cuadrada, tienen que siempre verificar si es que tiene sentido que las cantidades físicas, como dice la palabra, ¿cierto? Tienen que ser, bueno, para que tengan sentido físico, tienen que ser cantidades reales, ¿cierto? Real en el sentido, incluso si pueden ser positivas o negativas, pero primero tienen que ser reales, números reales, ¿sí? Entonces, para que esto tenga sentido, entonces, lo que está dentro, cuando la raíz cuadrada tiene sentido, cuando lo que está dentro es menos que positivo, cero. ¿cierto? Por lo tanto, tengo que decir, para que lo anterior tenga sentido físico, ¿qué se debe cumplir entonces? Que lo que está dentro de la raíz, que u cuadrado menos 2a por d, sea mayor o igual a 0, ¿cierto? Si es mayor o igual a 0, entonces quiere decir que no hay problema, puedo calcular esa raíz, ¿sí?
Si es que esta cuestión fuera negativo, fíjense que si aquí yo no puedo calcular la raíz de -4, por cierto, o sea, la puedo calcular, pero me va a dar un número complejo. Y como tengo que acá es tiempo, no tiene sentido, por cierto. Entonces tengo que imponer de que esto sea mayor o igual a 0. Otra forma de ver de ver eso es para que estas dos curvas se intersecten, o sea, la azul con la roja se intersecten, debe cumplirse esa condición para que al menos haya un punto de contacto. ¿Sí? En ese caso hay uno solo, o en este otro caso hay dos puntos de contacto, S y S, ¿cierto? Entonces, la respuesta va a ser, o en otras palabras vamos a poner, en otras palabras, si u cuadrado es mayor o igual a 2a por d, entonces el perro muere. Si u cuadrado es menor a 2a por d, entonces el perro vive. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo? La respuesta, ¿no? Si es que esta condición se cumple, que es la misma que esta, si esta condición se cumple, entonces quiere decir que este tiempo existe, es un número real, y entonces quiere decir que estoy en este caso, y por lo tanto, el perro muere, porque existe la solución. Si existe, entonces quiere decir que jodió el perro, ¿cierto? Y ahora la pregunta, independiente de que aquí a la pregunta uno dice, pero es que uno es negativo, pues tío, justamente fue eso lo que les mencioné el otro día, uno no puede discriminar a priori, dice, no, me he hecho la solución negativa o la positiva, no tiene sentido, aquí la pregunta era por otro lado, aquí voy a tener dos soluciones de esta ecuación al imponer y voy a tener esa y esa, lo que único que me importa, ¿existe la solución? Sí, si existe quiere decir que el perro, se encontraron en este punto y por lo tanto el perro murió. Sí, sí que no Y existen. abarcaría también la otra curva, ¿cierto, profe? ¿Cómo? Esa abarca la primera curva y la segunda. Esa, Sí, sí, mayor igual. mira, aquí yo le puse esto. ¿Qué pasa si es que u cuadrado es exactamente 2a por d? Si es que u cuadrado vale exactamente 2a por d, entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que está dentro es 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Me queda Sí, raíz de no, me 0. refería a que, Pero espera, me refería a que, para terminar. Si es que u cuadrado es justamente 2a por d, o sea, si es que eso es 0, quiere decir que la raíz de 0 es 0, y fíjense que el tiempo me va a dar que es u más menos 0, o sea, me queda una solución es u más 0 partido por a y la otra u menos 0 partido por a, o sea, quiere decir que las dos soluciones son iguales, o sea, quiere decir que hay una sola solución, que es ese caso que está ahí. Ese caso que está ahí es el caso crítico, que cuando justamente esa condición se cumple. Lo voy a escribir de otra forma para ver si les queda más claro. Voy a escribirlo de otra forma, ¿ya? Para terminar de hacer el análisis. Tengo que mi respuesta respecto al tiempo fue esta que está acá. Entonces, puedo decir, si u cuadrado menos 2a por d es mayor que 0, entonces tengo dos soluciones. Son las dos soluciones reales. Una me va a dar u más la raíz partido por a y la otra me va a dar u menos la raíz partido por a. Y las dos son reales, así que son estas dos que tengo acá. Quiere decir, y le hago un monito para hacer así con harto detalle la solución. Quiere decir que la solución va a ser así. Y esas son las soluciones que encontré. Ese sería el caso número 1. El caso número 2, ¿qué pasa? Sería así. Y en este caso, el perro muere. ¿Qué pasa si u cuadrado menos 2a por d es igual a 0? Si es igual a 0, entonces tengo una sola solución. ¿Y qué quiere decir en el gráfico? Quiere decir que tengo que la posición del perro es esa y la posición de aquí.
Se intersectan en un solo punto. Y por último, aquí tiene más bonito esto. Y por último, si u cuadrado menos 2a por d es menor que 0, entonces no hay solución. No hay solución real. Y quiere decir que el gráfico sería ¿sí? ¿Se entendió, chiquillo? ¿Se entendió mejor ahí? ¿Profe? Y aquí, entonces, como que si aquí, depende cómo, si como hay solución, como que alcanza a frenar justo, ¿cierto? Entonces aquí igual podemos decir que vive, ¿eh? Y aquí también vive. Sí, dígame. No, que en el caso en el que hayan dos soluciones, Ujú. si el perro no se mueve y está en D, esas dos soluciones tendrían que ser D, ¿o no? Sí, pues, sí, de hecho, justamente la solución, esa recta es D. Así que ambas son D. Ah, ya. Ok. Sí, pero aquí el auto ya lo mató ahí, pues. Así que después sigue avanzando, pero ya lo mató. Así que como que el problema, como que se acaba aquí, pues si la pregunta es si es que muere o no muere. Profe, Sí. respecto a la ecuación que usó, hay una que es de OX más A por T, ¿o no? Espera. ¿Qué cosa de nuevo? Porfa, no te entendí bien. Que usted usó una ecuación, la otra diapositiva, la que Ahí, está bajito. acá. Sí, hay una que no tiene la parte del final. Claro, que esta no tiene, claro. Ya, ¿cómo sé cuándo tengo que usar esa parte o no tengo que No, usarla? ustedes ocupen siempre esta. Esta es la ecuación como general que ustedes tienen que ocupar. Y ustedes tienen que, dependiendo de cada caso, si es que le están diciendo de que el objeto tiene aceleración o no. Pero la ecuación que ustedes tienen, de la que tienen que partir es siempre de esa. Y ahí ustedes tienen que decir, para este caso en particular, ¿el objeto tiene aceleración o no? ¿Sí o no? Si es que no, entonces este término se va a hacer cero. Si es que sí, entonces lo mantienen. ¿El objeto tiene o no tiene velocidad inicial? A veces, si es que yo, por ejemplo, lo que vamos a ver, no sé si alcanza a verlo al final de la clase, pero el caso de caída libre es un caso de aceleración constante. Es lo mismo, es una aplicación de toda esta materia. Si yo suelto el lápiz, si lo dejo caer, ¿quiere decir que tiene aceleración? Sí, la aceleración es para abajo. Pero ¿tiene velocidad inicial? No. En ese caso, entonces, yo el término que me he hecho es este que está acá. Entonces, Ay, gracias, profe. la ecuación que tienen que partir siempre es de esa. Sí, ya, de nada. Puede Entonces, ser que parte en reposo. sí, pues si me dicen el objeto parte del reposo, entonces, de hecho, el caso que voy a hacer ahora, voy a hacer otro problema que en ese caso parte del reposo. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, entonces la solución o no? Profe, Sí. ¿puede volver a la hoja anterior? Esa, le quiero hacer una pregunta respecto a la prueba. Arriba, Sí. cuando coloca asumiendo que XA es igual a XP, Ujú. yo entiendo que usted reemplazó, pero si nos vamos así como en estricto rigor, XA no sé si me entiende, es como un valor y XP otro, y como que lo colocó al revés, no sé Ya. si me entiende. Yo sé que el signo igual da lo mismo, pero eso, cuando nos evalúen, no nos van a tomar como, oye, ¿por qué pusiste XA el valor de XP y al revés el valor de XP XA? No, No sé si me no, entiende. si es lo mismo. Uno no se va. Esto es igual de correcto. Eso es tu Ya, pregunta. eso exactamente. Sí, yo la No puse nos al van revés, a... quizá los confundí más. Ya No, 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 yo lo entendí, pero es la duda por si en la no, prueba pero uno no, hace eso eso. no está malo, porque si uno igual, pues que no está malo, Ya, no se perfecto. preocupen por eso. Ya, ok, Profe, gracias. Sí, en el análisis, para mí, por ejemplo, el caso de cuando es igual a cero, para mí igual muere. No chocó. sí, es que hay una sutileza, si muere o no muere, pues como que si uno se acuerda de la película, que alcanza, el típico que no alcanzan a chocar los autos ahí en vez de un perro en un auto. Si lo toca justo un topón, el perro no alcanzará a morir. Pues lo tocó, sí, pues fue un toponcito, como dice alguien por ahí. No sé, pues
son sutilezas, o sea, lo mismo, lo importante, chiquillos, es la ecuación, ¿ya? Sí, sí, pero es que, por ejemplo, si usted en una prueba me pregunta si muere o vive, y La le pongo solución muere correcta porque es, chiquillos, no, de que ustedes se están yendo, uno no es, esto no es filosofía la cuestión, aquí es, lo toca, sí, sí lo toca, en esta solución lo toca, pero eso es todo, lo alcanza a tocar, ¿sí? Sí, no se vayan en la profunda, chiquillos. Aquí lo toca, sí, sí lo toca. Ya, esa es la pregunta. Si no, no, no vamos a ver cuánto es el grado de las heridas causadas por el auto, no. Po. Ya, entonces el último como que análisis, fíjense que a ver si esto tiene sentido, si le hace sentido a ustedes o no. Fíjense que nos están diciendo que para que el auto, para que por ejemplo viva el perro, ya sea en esta opción o en esta opción, fíjense que la solución me está diciendo que esto escrito para que viva, me voy a centrar en la tercera posibilidad, ¿ya? En esta es un análisis muy chiquitito, pero para que le haga sentido como físico que ustedes. Esta ecuación la voy a escribir así, ¿ya? Es lo mismo que diga que u cuadrado tiene que ser menor a 2a por d. Eso es lo mismo, lo que estoy haciendo es agarrar ese término y lo estoy tirando para el otro lado. Esa es una desigualdad, ¿cierto? O de otra forma, es lo mismo que yo diga, esto es lo mismo que yo diga que u cuadrado partido en 2d tiene que ser menor que la aceleración. Entonces, fíjense que esta ecuación es equivalente a esta que yo puse aquí abajito, ¿ya? ¿Y qué me está diciendo entonces? Para que el perro viva, la aceleración tiene que ser mayor a este valor. Y tiene todo el sentido del mundo. Quiere decir que la aceleración tiene que ser mayor a cierto valor, que es este que ya encontramos, para que el perro viva o no viva. Si es que la aceleración es igual a este valor, entonces estoy en este caso, el toponcito. Si es que la aceleración es más chica que este valor, entonces quiere decir que muere. Entonces, ahí eso tiene todo el sentido, porque es como me tienen que decir como que qué tan bueno tienen que ser los frenos, si ustedes quieren, para que el perro viva o no viva. Entonces, aquí encontré el valor crítico. Si la aceleración es mayor a este valor crítico, entonces vive. Si la aceleración es más chica, entonces el perro jodió. ¿Sí? Por otro lado, mientras más rápido va el auto, mientras más rápido venía inicialmente, recuerden que U representa la velocidad inicial del auto, mientras más rápido venía, entonces me es más difícil que viva el auto, porque este valor se hace cada vez más grande para valores más grandes de U. ¿Sí? Mientras más grande es la velocidad inicial que trae el auto, más distancia va a recorrer y por lo tanto es más difícil que sobreviva el perro. ¿Sí? Entonces, este es un súper buen ejemplo, creo yo, este problema en general, para entregarle el espíritu de por qué es bueno, es bacán y es súper útil resolver los problemas algebraicamente. Todo este análisis que hicimos ahora y este entender de si hay dos soluciones, una solución, si ustedes lo hacen con números, no hubiesen podido hacer nada de esto, absolutamente nada de este análisis, si es que lo hubiésemos puesto con números al tiro. Si yo les digo, la distancia eran 120 metros, U eran 100 kilómetros por hora, no sé, si les doy números, entonces ustedes me hubiesen podido resolver solo para esa situación en particular. Sí, el perro, para estos datos, el perro vive o muere, nada más. En cambio, si yo les doy todo algebraicamente, entonces ustedes pueden hacer todo este análisis y entendemos infinitamente mejor el problema que solo con números. ¿Sí? Entonces, todo esto sale de hacer análisis como algebraico y sacarle el jugo a la solución. Ya, vamos a hacer otro problema, que es muy bonito, que es el siguiente. Aquí ya estaba escrito el enunciado, menos mal. Con los dos. La pregunta de Franco es con los dos. Chiquillos, enciendan el micrófono. No puede decir que todo el rato esté hablando con un chat. Por favor, enciendan el micrófono. La pregunta es, un pasajero llega a la estación del ferrocarril justo a tiempo para tomar el tren a Temuco. Cuando está a una distancia D del tren, este parte con aceleración constante A. Suponiendo que el pasajero corre con velocidad B, la pregunta es, calcule el tiempo que demora en alcanzar el tren y un poco similar al problema anterior, por eso es que lo quería hacer también, y ¿existe alguna restricción sobre la velocidad o no? Sí.
Sí, lo hago en 20 minutos. Ya, entonces, veamos. Fíjense ahora, ¿qué es dato? Datos son la velocidad de la persona y la aceleración de la persona, y aquí le puse U, pero ahí dice V. Ya digamos que esto lo voy a marcar ahí. B, ya, para ser consistente. Se mueve con B, con A, y están separados por una distancia D inicialmente. Ya, D es la distancia inicial. Entonces veamos qué es lo que ocurre. Es similar al problema anterior, así que por eso voy a avanzar un poquito más rápido. Es similar, ¿ya? Ya, entonces Profe, ¿me aquí, deja sacarle un payaso al ejercicio, porfa? ya. Gracias. Ya, entonces tenemos aquí la persona, aquí. El tren, y nos están diciendo, siempre aquí como que rehago el mono, en realidad ese mono era bien charcha para lo que quería. Lo que hago, lo que necesito es rehacer el mono, ¿cierto? Entonces voy a tener que, la persona entonces se mueve con velocidad v constante y el tren se mueve con aceleración a. Y estos inicialmente estaban separados por una distancia d. Esos son los tres datos del problema. ¿Ya? Entonces, tenemos el mono, paso número 1, estamos listos. El paso número 2, definir el sistema de referencia. Aquí nuevamente lo sensato, dado que todo el movimiento ocurre de izquierda a derecha, entonces me voy a dar ese sistema de referencia, ¿cierto? Voy a subir un poquito. Voy a mirar el X, ¿cierto? Y ahora entonces escribamos en este sistema de referencia la ecuación de la persona y la ecuación del tren. ¿Qué pasa entonces para la ecuación de la persona? Como voy a anotar aquí en la orillita, aquí abajo, lo mismo que anotamos en el problema anterior. Esa es nuestra ecuación maestra, siempre. Y ahora entonces apliquemos esta cuestión a cada uno de los objetos. Entonces, para la persona, me están diciendo en el enunciado que la persona corre con velocidad constante v. Me están diciendo que corre con velocidad constante, así que tengo el primero que nada. ¿Cuánto vale la posición inicial de la persona? Si me doy el sistema de referencia ahí, por definición es 0, así que este término no juega. Después tengo que la persona corre con velocidad constante v, así que me va a quedar que el x de la persona en función del tiempo es v por t. Y después, si la persona corre con velocidad constante, ¿tiene o no tiene aceleración? No, pues por definición. Si corre con velocidad constante, la aceleración es 0. Así que eso nomás tengo. ¿Qué pasa ahora para la ecuación del tren? Tengo posición inicial, pero del tren. ¿Cuánto es la posición inicial del tren? En mi sistema de referencia, la posición inicial del tren es d. Y es positivo porque va todo para allá, ¿cierto? Así que es d. El tren, además, parte de la estación, obviamente, en reposo, ¿cierto? El tren estaba parado en la estación y después arranca. Así que la velocidad inicial del tren, ¿cuánto es? 0. No tiene este término el tren. No tiene velocidad inicial. Pero sí tiene aceleración. ¿Qué signo tiene la aceleración del tren? El tren tiene que llegar a Temuco, ¿cierto? O sea, y parte desde el reposo, así que el tren acelera, va hacia allá y mi sistema de referencia va para allá, así que es positivo. Me queda más un medio de A por T al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Decir, ¿cómo sé si es que, si es que la persona eh, alcanza o no alcanza a encontrar el tren? Fíjense que la persona corre con velocidad constante y el tren acelera. Eso quiere decir que el tren va ganando velocidad. Si es que la persona no tiene tan buen estado físico y corre bien lentito, el tren hoy están relativamente lejos. Si es que no se apura mucho la persona al comienzo, o sea, si es que no corre lo suficientemente rápido, obviamente el tren se le va a escapar, ¿cierto? Entonces, para pillar el tren, la persona nos dice, primero, para alcanzar, la velocidad d tiene que ser lo suficientemente grande. Al final, ¿qué tan grande es lo que tenemos que calcular? Vamos a ver que es casi igual al problema anterior. ¿Sí? Entonces,
si uno, de nuevo, hagamos el problema gráficamente. Así como gráficamente. ¿Qué sería? Grafiquemos entonces la posición de el tren como función del tiempo. Primero la del tren, ¿ya? ¿Qué me dice esto? Primero, qué forma tiene la ecuación del tren como función del tiempo? Si aquí está exposición. ¿Es una recta o una parábola? Parábola. Una parábola, ¿cierto? Tengo el término cuadrático que es el que domina, ¿cierto? ¿Y es parábola para arriba o parábola para abajo? Para arriba. Para arriba porque tengo el signo positivo. Y además me dicen cuando t vale 0, o sea, cuando en el tiempo inicial este término no juega, y parto en d, ¿cierto? Que es por definición. Si yo sé que el tren parte en d más encima, pues lo que me estaban diciendo en el mono. Así que si yo dibujara eso, que está ahí, entonces sería algo más o menos así. ¿Cierto? Un pedacito de parábola, ¿cierto? Y después se arranca, así, se arranca caleta, ¿cierto? Ya, en rojo va a estar el tren. Y en azul va a estar la persona. Entonces, fíjense que aquí yo gráficamente puedo ver al tiro que hay tres condiciones posibles. Y en ese sentido es bien similar a lo que habíamos hecho anteriormente. ¿Qué pasa si es que la persona es bien lenteja para correr y es más o menos así? Si la velocidad es pequeña, entonces, en este caso, mirando la solución, ¿alcanza o no alcanza el tren? No, ¿cierto? ¿Qué, qué pasa si es que estoy en este caso? Ah, se me movió la recta. Ya voy a tener que hacerlo. Déjenme un segundo. Ahí está. Y por último, tengo el otro caso que uno está por allá, ¿cierto? Se dan cuenta que tengo tres opciones posibles, ¿no? Si es que la persona corre lento, entonces quiere decir que la pendiente de la recta que lo describe, fíjense que la pendiente de esta recta, ¿cuál es? La velocidad. Pues si es que B es pequeño, quiere decir que la pendiente de la recta es pequeña. Y en ese caso, el tren se le escapa. Si ahora la persona corre mucho más rápido, entonces fíjense que existe este caso crítico donde la intersección ocurre solo en un punto. Si la marco acá, aquí hay solo un punto de intersección. Mientras que en el otro caso existen dos puntos de intersección. Esa y uno que va a estar, si es que extendiera yo la curva, pucha, me quedo todo aquí en un mismo mono, ¿eh? Pero sería este otro punto que está acá. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? No sé. Sí, yo entendí, profe. ¿Hay alguien que no haya entendido o no? Ahí sí. Entonces, Profe, ¿puede volver a repetir la última dos? ya, ¿Es recta? ya. Entonces, borramos eso y lo hacemos así mejor. Voy a, para dejarle más bonito la cuestión aquí, ¿eh? Porque si no me queda muy feo y tengo espacio. Voy a copiar todo esto más. Las ecuaciones que me describen cada caso son estas que están acá. ¿Cierto? Estas que están acá abajito. ¿Sí? Y entonces dijimos aquí, en azul va a estar la persona y en rojo va a estar el tren. Lo que estoy haciendo acá en la ecuación del tren es efectivamente una parábola. ¿Cierto? Es esa parábola que estoy agarrando acá, ¿cierto? Esta que está acá. Esto ya lo tengo claro. Mientras que la ecuación de la persona, yo sé mirando esto que aquí debido a que el término, tengo un solo término y es un término lineal, así que sé que es la ecuación de una recta. Así que tengo al tiro que es la ecuación de una recta. Y recuerden, cuando tengo la ecuación de la recta, la velocidad representa la pendiente de la recta que lo describe. Entonces, para velocidades pequeñas tengo pendientes pequeñas. Todo esto estas serían casos de velocidades muy pequeñas. Si es que las velocidades son pequeñas,
tengo que esta recta jamás va a intersectar a la parábola. No la va a intersectar nunca, ¿cierto? Si la velocidad ahora yo dijera, ¿qué pasa si la velocidad de la persona es más grande? Si la velocidad de la persona, en el caso extremo, es bien grande, corre Usain Bolt corriendo. Entonces, en ese caso, va a ir la pendiente, o sea, recuerden, es este término, va a ser súper grande, quiere decir que la pendiente, la recta va a estar bien empinada. O sea, un caso así como el que dibujé yo acá. Una recta bien empinada. En ese caso, hay dos soluciones, esa y esa que está acá. Se corta efectivamente en 2 puntos. Pero también hay un caso intermedio, que es el caso crítico, que es cuando esta empieza a, si es que manteniendo este punto fijo, yo empiezo a bajar esta recta, empiezo a bajar, así como a bajar, va a haber un punto donde estos ya no se van a cortar en 2 puntos, sino que se va a cortar solo en un punto, ¿cierto? La recta finalmente va a ser tangente a esa parábola que está por ahí, ¿sí? O sea, ahí están mis 3 opciones. Ya sea en este caso, en ese caso, o en ese caso, la persona efectivamente alcanza el tren. Mientras que para velocidades más chicas que esta, todas las rectas que pasan por acá, ninguna lo alcanza. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe, súper claro. Ya, qué bueno. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente, igualamos estas dos cosas. Queremos ver si es que efectivamente puedo hacer igualar la posición de la persona con la posición del tren. Entonces, eso me va a quedar que BT es igual a D más 1/2 de A por T al cuadrado. Y haciendo el enjuague algebraico, o sea, dejando todo en un puro lado, como siempre. Entonces, me va a quedar 1/2 de A por T al cuadrado menos B por T más D igual a 0. Entonces, nuevamente encontré una ecuación cuadrática donde A, B y D son datos y lo único que no conozco es el tiempo. Si resuelvo ahora con la ecuación cuadrática, ¿cierto? Que ya me la sé. Aquí voy a copiar. Profe, cuando hagamos la prueba, como lo hice ahora, tenemos que ver las distintas situaciones que pueden darse, ¿cierto? Es que en estos casos son bien largos. Se lo estoy haciendo, hago un problema bien difícil para usted en otro. O sea, si es que se les pide, sí, po. A veces van a tener que hacer análisis, otras veces no, po. Pero si se les pide, claro, tienen que sacarle el jugo a las soluciones siempre. Entonces me va a quedar que T es igual a menos B, o sea, nuevamente me queda B más menos raíz de B cuadrado menos 2A por D partido por 2A. Y si se fijan, la solución es casi igual, si es que no es igual, perdón, no es por 2A partido por A. Es casi igual a la ecuación anterior, o sea, al problema anterior. Entonces nuevamente aquí puedo decir, ¿este tiempo existe siempre o no? No, pues no siempre existe. ¿Cuándo va a existir? Cuando el discriminante, acá en la raíz, sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente, aquí concluimos que si B cuadrado es mayor o igual a 2A por D, entonces la persona alcanza el tren. Si es que si B cuadrado es menor a 2A por D, entonces no alcanza el tren. ¿Sí? O sea, nuevamente recuperamos un poco la situación que tenemos acá. Y fíjense que, ¿qué me dice esto? Esto es lo mismo que yo escriba, B cuadrado, que B es menor que raíz de 2A por D. ¿Sí? Si es que la velocidad es más chica que este valor, entonces no alcanza el tren. ¿Sí? Lo único que hice acá fue aplicar raíz, ¿ya? Entonces, si es que la velocidad es más chica que este valor, no alcanza el tren. Si es más grande que este valor, sí lo alcanza. Entonces, tiene sentido, po. La persona tiene que correr suficientemente rápido. ¿Qué tan rápido? Bueno, aquí tengo el valor crítico. ¿Sí? Este valor que tengo acá es una velocidad. O sea, otra forma de poner es B menor que B crítico. ¿Sí? Donde B crítico es raíz de 2A por D. O sea, si yo les doy la aceleración y la distancia a la que estaban separados inicialmente,
calculo esta velocidad crítica y les digo, entonces, si la velocidad de la persona es más chica que esa velocidad crítica, entonces no la alcanza. Si es mayor o igual, sí la alcanza. ¿Sí? Entonces, si es más chica, estoy en este caso. No lo alcanza, no se intersectan nunca porque este valor no tiene solución positiva. Ahora viene la pregunta nuevamente. Si es que estoy en el buen rango, si es que esto es mayor que 0, ¿sí? Si la persona corre súper rápido. Ahora la pregunta que tengo, ¿con qué signo me quedo? ¿Con el positivo o con el negativo? Se lo voy a repetir. Si es que b cuadrado menos 2ab es positivo, o sea, si la persona corre súper rápido, entonces no tengo problema en calcular la raíz, porque me va a quedar la raíz de un número positivo. Estoy bien. Pero ahora les pregunto, ¿cuál es el tiempo de cuánto se va a demorar la persona en alcanzar el tren? ¿Con cuál tiempo me quedo? ¿Con el signo más o con el signo menos? Con el más, Con el más dice uno. ¿Quién más dice? ¿Quién más dice más? ¿Quién más dice menos? Depende. O sea, si yo hago el producto después del tiempo con la velocidad me da una distancia, y si esa distancia es d, me quedo con esa. No. Es más simple, Menos. chiquillo. En menos, creo que dijo Felipe, dijo menos. Efectivamente, es con el menos. ¿Por qué? Aquí, si estoy en el caso donde hay dos soluciones, recuerden, si es que la velocidad es de menos 2ab, esto es positivo, voy a tener dos soluciones posibles. En el gráfico, ¿cuáles son las dos soluciones? Estas que estoy mostrando acá. Esa solución y esa solución. Físicamente, ¿cuál corresponde a la que tiene el signo menos y cuál corresponde a la del signo más? Ah, Dylan dijo, perdón, se me marcó en amarillo Felipe Salas, por eso me equivoqué. ¿A cuál corresponde el T menos y el T más? El menos al primer punto. Y el T más al segundo punto, ¿cierto? Estas las voy a separar aquí, si ustedes quieren hacerlo así bien. T menos va a ser B menos raíz de B cuadrado menos 2A por D partido por A. Y un T más igual B más, perdón, más la misma cuestión. B cuadrado menos 2AB partido en A. En el gráfico, si yo voy acá, justamente lo que voy a tener es que este va a ser mi T menos. Y ese va a ser mi T más. Ahora mirando el mono, ¿cuál es el que tiene el sentido físico? ¿El T menos o el T más? Recuerden, chiquillos, El ¿cuál menos. es la pregunta? Po? Tengo un corredor o un pasajero que quiere alcanzar el tren. ¿A dónde se acaba el problema? ¿Cuando alcanza el tren, po? ¿O no? ¿Sí o no? ¿A dónde alcanzó el tren acá? ¿En T menos o en T más? entre menos. En T menos, pues aquí se acaba el problema. Profe. Pues. Si es que estoy en esta situación, tengo que el tren se aleja, el corredor lo alcanza y ahí se acabó el tren. El pasajero nos sigue corriendo después, pues si ya lo alcanzó el tren, pues ahí en el problema. Por eso le digo, tienen que pensar después como físicamente. En este caso, el tiempo que me interesa es el T menos, pues si la persona después nos sigue corriendo, si ya alcanzó el tren, pues nos siguió de largo, por cierto. Así que T menos es el tiempo que nos sirve. Sí. Dígame, no sé, alguien me iba a preguntar algo. Yo quería hacer una consulta, profesor. Dígame. En relación al cálculo del discriminante, la ecuación que usted sacó era un medio A por T al cuadrado. Yo tengo entendido que A sería un medio, ¿cierto? Un medio por A, La ecuación al es reemplazarla. ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y eso tiene Sí. x igual, ¿cierto? Menos b más... Eso lo tengo claro, pero al reemplazar, por ejemplo, Ya, pues, es que espérate, el a de acá Ah, vale. es Usted lo dejó es expresado ese. al tiro. Es ese es un medio Vale. de a. Si para no enredarte, si quieres, multiplica toda esta ecuación por 2. Y ahí te van a quedar casi igual. Vale. ¿Sí?
O sea, el A que está acá en realidad es A medios. Por eso es que por eso queda eso. Ya ¿Sí? eso me llamaba la atención. No. Ya, Sí, si, no, muchas si gracias, profe. quieren, a veces puede ser más fácil si multiplico todo eso por 2 y me queda entonces AT cuadrado menos 2BT más 2D igual a 0. Y ahí pueden ocupar más fácil quizás esa ecuación de abajo, como quieran. En realidad, esas cosas como sutileza algebraica, como ustedes se sientan más cómodos de aplicar. Lo importante es aplicarlo bien, ¿no? Ya, chiquillos, hice 2 ejercicios con mucho detalle. Espero que les sirva para hoy día, que esto fue como un súper repaso de todo lo porque repaso igual en el sentido que vimos puros problemas con aceleración, pero donde esto, si vemos con aceleración, con mayor razón, con movimientos con velocidad constante. Así que problemas de encuentro y todo eso. La próxima clase continuamos con caída libre. ¿Sí? Que Profe, al final es una aplicación de esto. Sí, profe, ¿me dígame. escucha? Sí, sí, lo escucho. Pucha, quizá una pregunta tonta, pero en el gráfico, ¿cómo yo visualizo que cuál esté menos y cuál esté más? ¿Por el orden que está nomás simplemente? ¿Por eso No, deduce que...? porque una buena pregunta, quizás no lo hice así con... ¿Dónde quedó? Acá. ¿Dónde quedó? Se me perdió. Que fíjate que si es que tengo aquí B, este es B, ¿cierto? Al lado izquierdo, ¿ya? Y lo que tengo acá en la raíz, fíjate que tengo un B cuadrado menos algo. Así que la raíz, tú podrías decir, ¿es más chico o es más grande que B? Esto completo, ¿es más chico o es más grande que B? No sé si se entiende la pregunta. A este B cuadrado, mira, fíjate, si esto fuera 0, ¿cuánto vale la raíz? Si este término no existiera, la raíz cuadrada, ¿cuánto me daría? B, por cierto. B. Ya, pero ahora yo le estoy quitando algo a este B cuadrado. Así que, como le estoy quitando algo a este B cuadrado, luego de calcular la raíz completa va a ser algo más chico que B. Porque le estoy quitando un poquito. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, y después esto, entonces, este número completo va a ser algo más chico que B. Entonces, fíjate que voy a tener un B más algo más chico que B y un B menos algo más chico que B. En cualquier caso, las dos soluciones son positivas, porque en este caso la única que podría ser negativa potencialmente es la de abajo, pero le estoy quitando algo que ya dije ya que era más chico que B. Entonces me va a quedar a la que le quité va a ser más chica que la que le sumé algo, ¿cierto? El B más algo va a ser más grande que el B menos algo. Y por eso es que las dibujé en ese orden. ¿Sí? ¿Sirvió mejor la explicación o no? Al Sí, B, profe. por un lado, le estoy sumando algo, así que como que lo muevo para la derecha. Y al otro B, le estoy quitando algo y así que lo muevo para la izquierda. Así como con las manos. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Ya, chiquillos, que les vaya bien hoy día. Recuerden todas las preguntas por el foro, preguntas de enunciado, cosas que no estén claras en el enunciado, lo estamos haciendo entre los 3 profesores de las 3 secciones, así que no debieran haber problemas de enunciado, de que no se entendió, que la coma aquí, que la coma allá, que la unidad no debieran haber problemas. Pero cualquier cosa, obviamente, son libres de preguntar y voy a estar pendiente del foro para cualquier duda que tengan de la prueba, ¿sí? No olviden, no se atrasen, el sistema no recibe tareas atrasadas. ¿Sí? Profe, Sí. ¿usted cree que haya que darle énfasis a las unidades, por ejemplo, transformaciones como de pulgadas, centímetros y esas cuestiones? No, ¿Usted cree que pulgar no existen en la vida, no. No, pero es que en el libro aparece y no sé si No, debo pero porque son darle, no libros sé. gringos, y los gringos ocupan pie y pulgar y no sé qué, entonces, Entonces ignoro esa, o sea, esa cuestión, perdón. ¿cómo? Pues, sí, o sea, Perdón, se me salió. es La importante ignoro. la transformación de unidades, pero de las unidades de verdad, pues así, kilómetros, horas, no pies, ni pulgadas, pues.
Eso no. Ya. Ya, Una chiquillos, consulta. Ya. que les vaya bien. Cuídense. Nos vemos el viernes. Chao, Lin. Chao, profe. Chao, chiquillos.